De eso vamos a hablar con Abril Moreno, especialista en temas energéticos. Abril, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejandra, muy buenas tardes. Mitzi, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estar en su programa. No, hombre, al contrario, encantada. Gracias a ti. Gracias a ti. Escuchábamos ahorita parte de las opiniones de los expertos de cómo visualizan a mediano plazo quizá el desarrollo de la energía eléctrica en el país. ¿El gobierno está asfixiando a la Comisión Federal de Electricidad al darle el control, el monopolio de la energía eléctrica de este país? Está asfixiando. Mira, te voy a decir, por ejemplo, algo de lo que está sucediendo en el país en materia de subsidios. Es muy complicado porque el gobierno actual lo que quiere es que tanto Pemex como la CFE se conviertan en las palancas de desarrollo de México nuevamente. Esto quiere decir que pues están dándoles recursos extras, pero está generando que la paraestatal necesite también, perdóname, me voy a regresar. Hay un récord de subsidios en la CFE en este momento, en el 2020, por ahí hay un acuerdo entre la CFE y la Secretaría de Hacienda, que más o menos estamos hablando de 63 mil millones de pesos que están siendo para subsidios. Esto es muy complicado porque la CFE no tiene la capacidad económica para seguir subsidiando a toda la población en el país, porque no tiene la capacidad para generar las nuevas líneas de transmisión, porque no tiene la capacidad para tener mayor inversión en generación. Entonces, de alguna forma podríamos decir que sí se estaría ahogando a la CFE en este sentido. Para darte una idea, por ejemplo, estos 63 millones de pesos que te digo, en 7 meses sería lo que ay, perdóname, es que me siento un poco mal. Me estoy sintiendo bien mareada. Tranquila. Qué raro. Sí. Bueno, Abril, esperemos que podamos retomar la comunicación en este momento con ella. Esperemos, por supuesto, que esté bien, nuestra especialista en temas energéticos. Estamos platicando, Mitzi, sobre este desarrollo, la falta de transparencia en digamos, los hechos que sucedieron en el apagón del pasado diciembre, lo que invierte la Secretaría de Hacienda para los subsidios en materia energética para generar la luz en este país, 63 mil millones de pesos, y cómo se estaría quizá asfixiando a la Comisión Federal de Electricidad al concentrar este monopolio de la generación de energía eléctrica. Sí, este tema, Alex, que estábamos hablando justo hace unos momentos con Abril, esta situación que pues está representando problemas también para los usuarios, no solamente para el interior de la administración como debe de ser o de la organización de la Comisión Federal de Electricidad. Algo que sí me ha quedado muy claro con esta plática que hemos podido tener con especialistas es que la situación se vino arrastrando desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Se le trató de alguna forma de dar pues una vuelta con la reforma energética. Sin embargo, esto no ha podido plantearse como tal ni tampoco aplicarse como tal, y esto pues genera pues las ciertas fallas que hemos visto, como por ejemplo el apagón, que venía siendo un tema que era focalizado en algunas zonas, en algunos estados. Sin embargo, ahora se amplió la problemática a otros más. Bueno, vamos a retomar la comunicación, Mitzi, con Abril Moreno. Nos dicen que ya está lista, que está mucho mejor. Abril, nos estabas haciendo estas sumas y restas entre los subsidios que se dan para la energía eléctrica. Sí, una disculpa, la verdad no sé por qué me pasó esto. Sí, a ver, ahí les va. Justamente en la comparecencia pasada, el director de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que más o menos en subsidios se habían perdido ya cerca de 8 mil millones de pesos por estar haciendo estos subsidios. Este año, especialmente por el tema de COVID, tuvieron un récord en subsidios que estamos hablando de 63 mil millones de pesos. Si nosotros nos vamos para, lo que les quería hacer era este comparativo con el COVID, más o menos también a partir de marzo, abril, se están gastando 9 mil millones de pesos mensuales por COVID, que en 7 meses casi la misma cantidad que se usó para la salud de los mexicanos se utilizó en subsidios. Y por supuesto esto tiene una repercusión para el consumidor mexicano o para los mexicanos, porque si bien nosotros decimos, bueno, es que mi tarifa eléctrica no ha subido, y sin embargo, lo que no vemos es que este dinero podía haberse invertido
en tener un mayor crecimiento en materia de salud, en poder aportado para ayudar a la educación. Es decir, estamos deteriorando las finanzas públicas por los acuerdos que está teniendo la CFE junto con Hacienda en este sentido, ¿no? Entonces, sí estamos estresando en una materia a la CFE. La CFE no tiene la capacidad económica para lograr ayudarnos a tener toda la generación y el crecimiento de la demanda que estamos teniendo. En México se crece aproximadamente 3% anual en materia de la demanda eléctrica. Y CFE no tiene los recursos, el gobierno federal no tiene los recursos. Las plantas, como bien decían, el reportaje estuvo excelente, la verdad. El reportaje que ustedes decían, más o menos promedios estamos teniendo plantas de 30 hasta 50 años de vida, de tiempo que tienen ya nuestras plantas. Y la mayoría, o una buena parte de estas, consumen petrolíferos, consumen diésel, consumen combustóleo. Y estos, de acuerdo al precio también, se incrementan los precios de los combustóleos. Y eso hace más cara la generación de la CFE, ¿no? Entonces, para darles una idea de precios, por ejemplo, sí. Sí, una de las cosas de las que se quejan mucho los usuarios, y es que ahora escuchándote con el asunto de los subsidios que se entregó para Comisión Federal de Electricidad, es que sus recibos no bajan, por el contrario, han ido en incremento. ¿Cómo poder entender que al final el costo para los usuarios no se ve reflejado como tal, no se puede apoyar a los usuarios, no hubo subsidios para la ciudadanía durante esta pandemia que mucha falta hizo al estar pues mucho más tiempo en casa? ¿Cómo entender esta situación y cómo poder ayudar a la Comisión Federal de Electricidad? Un excelente punto el que tomas, Mitzi, definitivamente, porque mira, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, generalmente es la que pone o impone las tarifas eléctricas. Sí, las tarifas. En esta ocasión, la CFE, desafortunadamente la CFE es solamente un jugador más dentro de todos los jugadores del mercado eléctrico. Y en esta cuestión ideológica que tiene el gobierno de querer fortalecer a la CFE, le ha dado el papel o el rol también de modificar las tarifas eléctricas y ha tenido un debilitamiento de los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía, que era la que metía las tarifas. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros no vemos una reducción en tarifas es porque los mismos órganos reguladores o la Comisión, el gobierno federal no está haciendo esta baja de tarifas. Otra de las razones por las que no vemos este cambio en materia de tarifas es lo que les decía, el precio de los combustibles. Gran parte de las plantas que tiene la CFE desafortunadamente son de combustibles contaminantes, como lo que es el diésel, el combustóleo, y además son más caros que una planta eólica. Me voy a ir a una matriz que tiene la CRE, por ejemplo, para que se den cuenta de los precios. Son casi 4 veces la diferencia. Mientras la generación de las renovables, que son las solares y las eólicas, cuestan aproximadamente 381 megawatts hora, lo que es la parte de la CFE, que son las térmicas, estas de combustibles, estamos hablando que son cerca de 1,611 pesos. Entonces, son casi 4 veces la diferencia de lo que cuesta una renovable versus lo que cuesta una de las plantas de la CFE, que son de combustibles. Estas razones del combustible, de los precios de los combustibles, estas razones de los precios operativos de la CFE, más los subsidios, hacen que las tarifas eléctricas, entre otras variables, no logren bajar. Y nosotros, a pesar de el COVID, digamos, a pesar de que el gobierno nos debería de haber dado como algún apoyo, nunca vimos una reducción en tarifas. Y sin embargo, durante esta época de COVID, se bajó el porcentaje de la demanda de uso eléctrico de uso eléctrico y no bajaron las tarifas. Abril, pero ¿por qué entonces tantas trabas para la generación de energías renovables? Y me gustaría saber tu punto de vista sobre esto que comentó la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, hace unos días, donde minimizó prácticamente este llamado de atención de Estados Unidos de la discriminación de energía en nuestro país y por qué se entregan permisos a unos y a otros. Dijo, prácticamente lo hicieron para hacer un señalamiento a México antes de irse la administración anterior, pero eso realmente no debería de preocuparnos a México, que Estados Unidos esté detrás de nosotros por estos temas.
Bueno, sí, porque esa última parte te la contesto primero. Esto lo que implica es una judicialización. Es decir, ya hoy estamos viendo que después de lo que hubo una política que se llama la política de confiabilidad de CENER, hubo la política de SENAS, se trataron de, como un buen amigo le dice a los CELS cachirules, los certificados de energía limpia también los trataron de modificar. Y todo esto ha terminado en los tribunales mexicanos, donde el gobierno ha perdido porque ha violado la Constitución, la normatividad actual, que es la que hoy por hoy, quiera que o no el gobierno federal, hoy estamos bajo la normatividad del 2013 cuando se hizo la reforma energética. Entonces, el nuevo gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que tiene en la cabeza es una cuestión ideológica, en donde quiere que las empresas monopólicas, la CFE y Pemex, sean estas empresas que sean palancas de desarrollo, sin tener una visualización que Pemex tiene una deuda de 2 veces el monto de su infraestructura, sin saber que tenemos un pasivo laboral en Pemex, por ejemplo, también muy grande. CFE tiene una carga de un sindicato también muy grande. Entonces, los costos son muy altos. Y el gobierno federal, el presidente lo que ve es que en lugar de que las renovables sean un coadyuvante para la generación eléctrica y para que todos los mexicanos tengamos esta electricidad en nuestros hogares, él cree o ve al sector privado como un opositor, como alguien que viene a inflarnos los precios, como alguien que viene solamente a saquear al país. Y sin embargo, como les dije, hay 4 veces la diferencia entre los precios de la CFE versus los precios de lo que son las empresas privadas de renovables. Entonces es una cuestión ideológica en un sentido. Ahora, en la parte de Joe Biden, el presidente, pues tienen mucha razón en el sentido de que muchos de estos contratos se hicieron durante el Tratado de Libre Comercio y antes del TEMEC. Y así el presidente logra hacer una contrarreforma, que es una visión que tiene para este año 2021, después de las elecciones. Él tiene que respetar los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, tiene que respetar que se establecieron esos precios, que se establecieron esos contratos, y no los puede violar porque estaría violando normatividad internacional, el Tratado de Libre Comercio, además de las cuestiones constitucionales de competitividad, ¿no? Abril, te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos con Mega Noticias TVC, entender un poco de qué es lo que está pasando, pero también lo que tendría que hacerse por parte del gobierno mexicano antes de meternos en más problemas. Abril Moreno, especialista de energía, muchas gracias. Muchísimas gracias y una verdadera disculpa, no sé qué me pasó, un mareo ligero por ahí, pero gracias a sus órdenes. Hay que revisarse, Abril, esperamos que te mejores. Gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Vamos a hacer una pausa rápida, regresamos en unos minutos para la recta final.